Saludos, qué placer reencontrarnos en un nuevo espacio de entrevista de Cuba Visión Internacional. La salud pública cubana es una de las principales conquistas de nuestra revolución gracias al hacer de hombres y mujeres que pusieron su empeño en cada transformación, en cada etapa. Hoy desde nuestro espacio nos acercamos al quehacer de uno de sus protagonistas. Así que si desea tener los detalles, acompáñenos en los próximos 27 minutos. Converso con el doctor Julio Tejas Pérez, alguien con toda una trayectoria dentro del sistema de salud pública cubano. Bienvenido a nuestro espacio, doctor. Qué gusto recibirlo. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo diría trayectoria y quizás no suene hasta bien decirlo de mi parte, pero quizás si usted nos da alguna de esas pinceladas de lo que ha sido esa vida del doctor dentro del sector, a lo mejor se comprende. Cuénteme un poco. Bueno, yo tengo una larga trayectoria. No todo tendrá que ver con el desarrollo de lo que vamos a conversar hoy, pero tiene que ver también con mi vida. Yo empiezo a estudiar medicina como cualquier cubano en este país que tuviera acceso a esos estudios. Ingreso a la Universidad de La Habana. En esa actividad, yo que ya tenía antecedentes de haber participado en la lucha estudiantil en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey, que es de donde yo procedo, pues me incorporo a las luchas estudiantiles de la universidad. Así llego a ser presidente de la Escuela de Medicina y llego a ser parte de la FEU. Conozco a José Antonio Echevarría, a Fructuoso, a los demás mártires de la lucha estudiantil contra la dictadura de Batista, y se me interrumpen los estudios cuando se cierra la universidad. Participo entonces en mi antigua provincia natal en las luchas estudiantiles allí contra la dictadura. Al abrirse la universidad, ya han fallecido, se han producido los hechos del Palacio Presidencial, etc. Nosotros nos incorporamos a los estudios y es donde yo formaba que participo de las luchas estudiantiles. Eso me va motivando que desde los primeros instantes nosotros tenemos la posibilidad de contactar al líder de la revolución, al comandante Fidel Castro, como estudiantes que éramos de la FEO y de los jóvenes rebeldes, como se llamaban en aquel momento. Esos primeros contactos no es que se continúen, pero sí nos dieron a nosotros una visión de esa personalidad. Hubo momentos en que fuimos a la calle 11 donde vivía Celia y Fidel estuvo con nosotros allí, tomamos café en el suelo con él y esa cosa que se establece relaciones entre un dirigente de la talla del comandante y de la compañera Celia con jóvenes como nosotros. Yo fui acompañando a Rebellón en un grupo de presidentes de las distintas escuelas de la Universidad de La Habana. Yo decido seguir mi estudio de medicina, hago el internado de ciencias médicas y en ese momento se me presenta la posibilidad de optar por una beca que ofrecía el Ejército Rebelde a los estudiantes de medicina porque era el periodo en que se estaba creando los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y una de las ramas era esta de los servicios médicos. Me incorporo al Ejército Rebelde como sanitario, becado, estudiante de medicina de los últimos años, y empiezo a trabajar. Se me asigna a trabajar, a hacer las guardias de estudiante en la base de San Antonio. En esa base de San Antonio, yo estoy casualmente de guardia cuando se produce el ataque de Girón. Y estuve presente cuando el comandante pasa por la base y lo acompaño en la visita que le hace a las unidades de la base. Yo como médico tenía que recorrerla, no había estado graduado todavía, pero hacía esa función. Y lo acompaño cuando él visita a los pilotos que estaban en la pista. Ustedes saben que los pilotos de San Antonio fueron los principales pilotos que combatieron en la invasión de Playa de Girón. Yo sigo mis estudios, termino la carrera de medicina y cupo distintos cargos en los servicios médicos de la FARC. Llega el momento en que, producto de mi actividad, los mandos consideran que yo tengo condiciones para
ocupar cargos dentro de los servicios médicos. Y por ese camino llego a ser director del Hospital Finlay. Estando director del Finlay, se toma la decisión por la dirección de la Revolución y el ministro de la Fuerza Armada, el compañero general de Ejército Raúl, de convertir al Hospital Carlos J. Finlay en un hospital docente. Y eso me dio a mí un background grande, porque en ese momento son incorporados al Hospital Carlos J. Finlay, que era un hospital militar, un grupo de personalidades médicas de la vida civil, pero que eran muy prestigiosos y que podían ayudar a desarrollar esas condiciones de docencia donde se pudieran formar los cadetes de la Fuerza Armada y además estudiantes de medicina del último año podían hacer sus rotaciones, hacer las especialidades. Estando en ese lugar, se me da la tarea a mí de un poco abandonar la Fuerza Armada. Yo al principio no entendía eso. Y tuve la suerte de que el jefe mío directo, que era el general de Cuerpo Ejército, Julio Cáceres, me dijera: si tú quieres hablar con el ministro, que es el único que te puede explicar esto. Y yo huí a hablar con el ministro. Y llegué con todo el respeto que nos inculcaba y nos inculca a todos la presencia de Raúl. Le dije a Raúl que yo no me quería ir de la Fuerza Armada. Y Raúl me dijo: Teja, así por el nombre. No me dijo el grado ni nada, me dijo: Teja, nosotros en la Fuerza Armada nos educamos en el principio de que las peticiones que nos haga el comandante en jefe de cuadro son sagradas. Y poderle decir a Fidel que tenemos disponibilidad de ofertar un cuadro. Yo me paré en atención y le dije: permiso para retirarme al ministro. Yo no me imaginaba que esto obedecía eso. Y yo fui con todo el cariño del mundo a cumplir esa misión. Y fui a trabajar con Flavio Bravo, de asesor de la salud pública. Yo era una gente, como bien te he explicado, que había tenido actividades sociales, públicas, políticas, con los jóvenes y demás, y yo me olía que algo estaba pasando. Empiezo a trabajar con Flavio y soy promovido. Me ponen como candidato a diputado de la Asamblea Nacional y soy electo. Yo no me consideraba suficiente. Como todo revolucionario honesto, no se considera con mérito para ningún reconocimiento de ese tipo. Soy propuesto para el Comité Central y me eligen miembro suplente. Y también yo dije: algo está pasando con mi persona, o me están preparando para algo. Y así sigo hasta que en un momento determinado, estando participando en una reunión en el Comité Central, cuando termina la reunión, se me acerca el capitán Luis Jiménez, que era el presidente de la Academia de Ciencias, y me dice: Teja, ¿qué tú tienes que hacer el sábado? Digo: locutor de él. Digo: bueno, pues yo te invito a hacer un recorrido el sábado. Digo: está bien, ¿qué tengo que hacer? Estate en Infanta de San Lázaro a las 6 de la mañana y que vamos a ir a tomar un avión. Fuimos directo al aeropuerto militar de la Ciudad de Libertad y a mí sí me extrañó la cobertura de la escolta de Fidel ahí, o la seguridad personal, mejor dicho. Y cuando llega el comandante. Yo digo: bueno, será para que va a otro viaje. Nadie me había dicho nada, pero de todas maneras, Núñez se vira para mí y dice: nos vamos, que está la misión nuestra. Entonces, bueno, yo arranco para allá, ya el comandante estaba dentro del avión, estaba toda la escolta suelta y él estaba en la cabina de adelante y yo me siento con Núñez atrás. Hicimos un recorrido por la isla de la Juventud. Cuando regresamos, yo digo: ¿y cómo es posible que a mí me inviten a esto? Yo no tengo esas relaciones, pero me quedé ahí expectativo. Y cuando sale del avión, se dirige hacia los carros, ya lo venía a buscar, y de repente da la vuelta, se retira del carro y viene hacia donde yo estaba. Y me dice: Teja, ven acá. Debo comunicarte que la dirección del país ha decidido que tú vayas a trabajar al Ministerio de Salud Pública y que vas a ayudar al compañero ministro, que era el comandante Sergio del Valle, a que triunfe en esa tarea. La tarea que me dieron era que fuera a hacer el segundo de Sergio. Fue cargo de viceministro, el viceministro primero, y así estuve hasta que a Sergio se le dio otra misión.
Y Fidel me llama. Me dice, tú vas a hacerte cargo del Ministerio de Salud Pública. Le digo, a sus órdenes, comandante. Y usted me dice, bueno, yo te voy a poner algunas metas. Todo lo que tú hagas en el ministerio debemos conversar. Y dice, y es posible, nos vemos todos los días. Digo, bueno, usted me dice dónde, cómo, no te preocupes, yo te aviso. Con alguien, digo, vamos a vernos por las noches posiblemente. Por las noches era la madrugada, o cualquier hora que se pudiera presentar. Y yo me acostumbré a tal punto que yo lo digo de forma de jarana, pero era real. Y una jarana que se extendió por varios años, porque desde entonces usted empezaría ahí más de una década casi como ministro de Salud Pública. Entre el periodo que estuve de viceministro a ministro fueron 16 años. Y es una trayectoria que ha tenido a bien, de cierta forma, reflejar en una propuesta literaria que se llama La práctica de la salud pública en Cuba, de 1980 a 1995, que se ha presentado solamente hace algunas semanas en la primera Convención Internacional de Salud de nuestro país, Cuba Salud 2022. ¿Qué lo motivó entonces usted a hacer esta publicación? En el ejemplar que yo le entregué al ministro de Salud Pública que hizo la presentación ese día, yo en la dedicatoria le pongo, porque lo sentíamos así todos, que ese libro pretendía reflejar la impronta de nuestro comandante en jefe en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud en este periodo comprendido desde el 80 hasta el 95, en que yo termino en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, y se marcan dentro ya, adentrándonos un poco en el contenido del texto, se marcan dos momentos fundamentales. ¿Por qué? Dos momentos porque tienen mucho que ver con la comprensión de en qué consistió todo ese trabajo que se hizo y toda esa estrategia que Fidel llevó a cabo en su desarrollo, porque el libro va a reflejar, como bien digo, la impronta de Fidel. Si nos olvidamos del comandante, no tenemos ninguna razón para hacer el libro. Es decir, nosotros tuvimos la suerte como cubanos, la podía haber tenido cualquier otro cubano, de estar prácticamente dedicado de cuerpo y alma a cumplir con un propósito que tenía Fidel, un sueño que tenía el comandante, que era en beneficio de la población cubana. Y así, cuando hablamos de esas dos etapas, estamos hablando de una primera etapa en que prácticamente Fidel estaba sometido a una situación muy emotiva. Se había producido la epidemia del dengue hemorrágico y Fidel sufría mucho con aquellas cosas que afectaban a nuestro pueblo. Y esa epidemia del dengue hemorrágico nos golpeó muy fuertemente a la población. Fidel estaba también muy sensible con la situación del éxodo de los médicos, que se había producido con el triunfo de la revolución y que había sido alentada por los enemigos del país. Y ahí surge, en la intervención de él en Camagüey, un programa prácticamente. Él plantea que tenemos que revisar, en primer lugar, la solución del déficit de médicos. Hay que ir a un plan de formación masiva de médicos. Y Fidel empieza a analizar cada uno de los aspectos que estaban frenando y cómo lograr que esos médicos tuvieran un alto nivel científico. Y entonces Fidel se plantea que hay que revisar todo lo que tenemos. Y plantea que él quiere reunirse con los médicos y directores de centros de enseñanza y directores de hospitales que tengan más prestigio, que tengan más éxito en su trabajo. Y ahí se reúne con todos esos compañeros, forma una comisión. Y esa comisión Fidel la envía a 7 países que él escoge para que tengan un alto nivel de desarrollo en los servicios médicos. Ahí estaban los Estados Unidos, estaba Rusia, ahí estaba Suecia, ahí estaba Francia, ahí estaba Inglaterra. Y le da instrucciones precisas. Se cuenta que Fidel, además de la dirección del país, que todos conocemos, que en ese momento él no dejó de estar en ninguna actividad. Por eso yo digo que el Cátar es famoso. Cuando Fidel tenía posibilidades de entregarse por entero a este sueño hermoso que él tenía de darle a nuestro país una atención médica
y de mostrarle a otros países hermanos que se puede lograr esa atención de salud, que para la familia de esos países, para la familia cubana era una cosa apreciada. Y Fidel plantea, para la formación de estos médicos no puede ser así, espontánea. Tenemos que crear un destacamento médico que se forme con lo mejor de nuestros jóvenes estudiantes. Y ahí ese destacamento fue el destacamento Carlos J. Finley. Yo le hablaba ahorita de una anécdota, de una de las imágenes que nosotros vimos cuando empezamos a hacer el libro, y es cuando Fidel le habla a un grupo de jóvenes estudiantes. Y él le plantea que estos jóvenes tienen que tener un rendimiento académico en sus estudios anteriores muy bueno, que estos jóvenes tienen que tener una conciencia de su papel en la sociedad como médicos, que aspiran a ser muy profunda. Y sigue planteando calificativos. Y yo me recuerdo que en esas cámaras están enfocando, las cámaras de la televisión están enfocando a los estudiantes. Y se veían caras muy serias, preocupadas, que el reto era grande. Y Fidel, con esa cosa que tenía él, que llegaba incluso a todas las edades, les dice, pero yo no quiero gente triste aquí, yo no quiero gente que no sea alegre, yo no quiero gente que no haga deporte. Ustedes tienen que ser jóvenes alegres, felices, que hagan deporte, que se diviertan, que vayan a fiestas. Y ahí esos muchachos se les cambió la cara y tú veías a las jóvenes como se reían, diciendo, no, nosotros queremos ser del destacamento, no hay problema ninguno. Y efectivamente los jóvenes dieron el paso al frente. Yo le propongo ahora, después de esta anécdota que nos acaba de hacer, doctor, hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, que ya viene siendo bien interesante. Y bueno, a usted y a los amigos televidentes, hacemos la pausa y en breve estamos de vuelta para retomar nuestro diálogo. Al estudiante del destacamento se le exigirá consagración total al estudio. Esto no quiere decir que no vayan a una fiesta, que no hagan deporte, que no sean jóvenes alegres, ni mucho menos. No se intenta eso. Se va a ser exigente con el destacamento. Ustedes tienen que estar a la altura de la selección que se ha hecho. Es que para la revolución lo más sagrado es la salud del pueblo. Estamos de vuelta y continúo nuestro diálogo con el doctor Julio Tejas Pérez, doctor con una vasta experiencia dentro del sector de la salud pública cubana. Nos quedamos hablando de esa primera etapa que marcó, lo decíamos, la década del 80, y usted hacía mucho hincapié en la epidemia del dengue como un suceso que revolucionó de cierta forma también los sistemas de salud cubanos. Cuénteme. Bueno, yo creo que lo más importante es que en el momento que la dirección del país, en la persona del comandante jefe, tenían ya esa percepción por el éxodo de los médicos, de formar masivamente los médicos, el dengue fue un aldabonazo a la conciencia de tener que cambiar, revolucionar el sistema que él mismo había creado ya en su primer momento. Y entonces Fidel se plantea no solo seleccionar jóvenes, y el destacamento es eso, sino además seleccionar profesores, crear y revisar todos los centros docentes, hacer un plan de inversiones con las universidades, crear universidades en todas las provincias, crear facultades en todas las provincias. Pero los médicos se forman no solo en las facultades y en las universidades, se forman en los hospitales. Y él planteó ir al desarrollo, hacer un análisis de la situación de la base hospitalaria que tenía el país para la formación de estos médicos. Y se hace un plan, él ordena un plan de inversiones en la construcción de hospitales, igual que había hecho con la construcción de facultades y universidades en el país. Es en este momento que se construye un hospital como el Hospital Hermano Mejera, cuando se construye un hospital como el Fran País, que tenía ya un desarrollo grande. Se construyen hospitales de especialidades y
el país entero se llena de hospitales de 600 y 300 camas, en dependencia de la ciudad donde se fuera a construir esos centros. Y Fidel plantea que hay que hacer también centros de enseñanza para formar a los técnicos y al personal que iba a trabajar en esos hospitales, y se crean los politécnicos de la salud. Y él consideraba que tenían que tener un alto nivel científico, y convoca a los directores de los hospitales, convoca a los grupos nacionales de las especialidades, convoca a las sociedades científicas, y se le da la tarea de hacer un plan que consistía en, teniendo en cuenta a qué nivel se había llegado el desarrollo de esas especialidades en los distintos países más desarrollados del mundo, qué tendríamos que hacer nosotros para alcanzar esos niveles. Y se hace el programa de desarrollo de las especialidades. En el caso del hermano Mejeira, Fidel plantea que ese hospital debe ser un hospital de formación de recursos, porque tiene todas las tecnologías más adelantadas del mundo en el hospital hermano Mejeira, que era nuevo por completo. Cuando se hace el hospital hermano Mejeira, se le pone también un servicio de cardiocirugía. Fidel plantea de que hay que extender esos servicios a otras regiones del país, y por eso se crea el cardiocentro de Santa Clara y el cardiocentro que se creó en Santiago de Cuba. Cuando se refiere el problema de las especialidades de los oftalmólogos, Fidel plantea que hay que desarrollar la microcirugía, que ya en el mundo era una cosa imprescindible en los países de alto nivel de desarrollo. Y se desarrolla en Cuba la Operación Milagro, que le dio ayuda a otros países más subdesarrollados de toda América y del mundo. Y en ese centro de microcirugía se crean como parte del complejo de los centros oftalmológicos de aquí de La Habana, que todos conocemos que es una maravilla en su funcionamiento, y que las instalaciones se desarrollaron con la más alta tecnología. Yo vuelvo a insistir en lo del dengue, doctor, porque incluso repasando este propio texto que usted ha tenido la amabilidad de poner en mis manos, hacía referencia a que justamente fue una epidemia que trajo muchos decesos para nuestro país, porque fue un serotipo muy agresivo, el serotipo 2, y me pregunto, a su modo de ver, a partir de su experiencia, su participación, ¿qué fue lo que hizo posible realmente que aún en las condiciones todavía incipientes del sistema de salud cubano, por decirlo de cierta forma, porque estábamos revolucionándolo todo, se pudiera hacer frente a toda aquella situación tan compleja que vivía Cuba? Fidel se introduce en el campo de la investigación, y él plantea que él no concibe a un médico que no tenga interés en conocer de dónde surgen las enfermedades, cuáles son las causas fundamentales que lo producen. Y él plantea que hay que tener los recursos para poder hacer la vigilancia epidemiológica en todo el país. Y así, teniendo en cuenta que el dengue es una enfermedad transmisible y que en este momento en el mundo no se conoce otro tratamiento más, en primer lugar es evitar contraer el dengue, y para eso hay que eliminar a los vectores. Pero cuando ya la persona se contamina con el virus del dengue, pues no queda más remedio que tener los recursos necesarios para combatir estas enfermedades. Y la vigilancia epidemiológica se desarrollaron los recursos para el diagnóstico de estos gérmenes, test de determinación de virus, como se está haciendo ahora, y explicaba los compañeros del polo científico que estaban trabajando en la vacuna del dengue, cómo están trabajando buscando cómo introducir una vacuna que pueda contrarrestar estas enfermedades. Pero todo esto lleva tiempo, y Fidel siempre está que para atender, cuando tú no has logrado la solución del problema definitivo a través de una vacuna, como se hizo con la COVID, tienes que atender a esos pacientes. Y esa atención tiene que tener el más alto nivel. Y si tú no tienes terapias intensivas, si tú no tienes los recursos, ahora mismo con la COVID vimos que nos faltaban oxigenadores, que nos faltaban las terapias intensivas, no tenían todos los recursos. Y fíjate si es así, que nuestros enemigos han tratado de evitar que podamos tener todos esos recursos disponibles en el país, pues él se preocupó de esto
Así él orienta que se construyan los centros de alto nivel científico en las especialidades, en los centros de investigación de alto nivel. Y entonces se va a crear ahí el Centro de Ingeniería Genética, el Centro del SUMA, el Centro de Hitoterapia Placentaria, el Centro de Vacunas, en fin, el IPK. Es decir, Fidel va creando un grupo de centros que pueden investigar y frenar la transmisión de estas enfermedades y pueden desarrollar vacunas. Y entonces yo mismo me pregunto, en el orden personal, cuando todos nos alegramos de la existencia de una vacuna cubana o más de una variante de vacuna contra el COVID, ¿de dónde surgió eso? Que no fue de ese pensamiento del comandante de desarrollar esos centros, de lograr que nuestros científicos que no tenían la preparación y fueron enviados a estudiar a todos los centros de alto nivel en el mundo, llegaron a Cuba y pudieron trabajar en la protección de la población. Qué gusto, doctor, qué gusto tener la posibilidad de conversar con usted porque, vaya, hay todo un conocimiento, un dominio de lo que ha sido la historia y lo que ha marcado cada una de estas etapas del desarrollo del sistema de salud cubano. Yo le propongo hacer un alto en este día, en esta conversación, que deberá continuar porque todavía hay mucho más que hablar de su historia, de los aportes y de todo lo que ha hecho el sistema de salud pública cubano en pos de su población. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo espero que podamos seguir conversando sobre este tema. Hay una cosa muy importante que tenemos que tocar. Cómo todo esto, en la segunda etapa, nos permitió enfrentar la desaparición del campo socialista sin que tuviera una disminución de los indicadores de salud en nuestro país. Muy motivado usted y aquí está un adelanto de lo que será nuestro próximo programa de entrevista de Cuba Visión Internacional, donde continuaremos nuestro intercambio con el doctor Julio Tejas Pérez. Los espero. Hasta pronto.